Hoy quiero hablar acerca de la fe, un título que he titulado, un título que he marcado para esta enseñanza de hoy es Aférrate a Cristo. Dile a la persona que está ahí a tu lado, aférrate a Cristo, aférrate a Cristo. Recuerdo hace unos años atrás vivíamos en Barranquilla y un familiar aquí en Bogotá me dijo: ay, yo quiero que usted me ayude porque la última voluntad de mi esposo era que sus cenizas se echaran al mar. Entonces, ya, con mucho gusto, pues llevamos las cenizas y las echamos al mar. Y nos llevamos las cenizas y estuvimos ahí como 20 días en la casa antes de ir para el mar. Y cuadramos la ida un lunes festivo, ahí cerca de Barranquilla, por la vía al mar, hacia Cartagena, en un punto se llama Caño Dulce. Y entonces yo me adentré ese día porque no había lancha ni nada de esto, entonces me adentré en el mar para botar las cenizas. Y resulta que cuando me di cuenta, boté las cenizas, pero no había piso. Y entonces vino la ola y yo tratando de hacer piso y tratando de salir, y no podía. Y otra ola, y otra ola. Y le cuento que yo ya estaba pensando que era mi último momento, cuando de pronto apareció alguien, un profesor del colegio de los muchachos, de los hijos, estaba ahí cerca y me vio apurado. Entonces él se acercó y me dijo: tranquilo, pastor, agárrese de mí. ¿Y qué hice yo? ¡Wow! Agarrarme a un moreno fornido, y con él pude salir de ese apuro. Y hay momentos cuando uno tiene que agarrarse, ¿cierto?, de algo, de alguien, para poder salir de un apuro. Pero sobre todas las cosas, si de alguien tiene que agarrarse, agárrate de Cristo, aférrate a Cristo. Hay momentos en nuestra vida quizá cruciales, momentos especiales donde necesitamos aferrarnos con mucha fe, con mucha seguridad al Señor. Gracias a Dios ese día, pues no era mi día, pude salir de ese apuro. Pero así como me aferré a ese hombre en ese momento de apuro, muchas veces en mi experiencia con el Señor también me he aferrado al Señor, y el Señor ha sido mi socorro, mi refugio, me ha sacado adelante. Y sé que la experiencia también de muchos de ustedes, pero necesitamos cada día entender más esto de tener fe en el Señor. Y hoy quiero mostrarles la importancia no solo de creer, sino de las obras que acompañan la fe, llevándonos a ser también intencionales en nuestra fe, en actos valerosos de fe que producen también milagros y que se hacen testimonio de vida para otras personas, de nuestras propias experiencias con el Señor. El apóstol Santiago decía que la fe sin obras es muerta. Él decía: tienes fe, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y sí, es verdad que la fe sola en el Señor salva, nos trae el perdón, la salvación, y por solo fe alcanzamos la gracia del Señor. Pero también podemos decir, de acuerdo a la palabra, que la fe no está sola, que la fe siempre conduce a acciones, o más bien hay acciones que evidencian la fe que nosotros tenemos en el Señor. Y quizá el estar aquí esta mañana es un acto de fe. ¿Cuántos han venido aquí a buscar a Dios, a acercarse al Señor? Algunos a aferrarse al Señor. Es un acto de fe el venir a la iglesia. Es un acto de fe leer la Biblia. Es un acto de fe el orar. Es un acto de fe obedecer al Señor, cuando muchas veces las circunstancias nos dicen otra cosa. Pero creerle al Señor, a su palabra, y obrar de acuerdo a su palabra son actos de fe. Hay personas que en la Biblia nos da testimonio de muchas personas que han obrado en fe y han hecho cosas realmente asombrosas. David, por ejemplo, enfrentarse a Goliat, ¿cierto?, fue un acto de fe, de confianza en el Señor. Los muchachos en Babilonia en su momento, en los días de Daniel, que se expusieron al horno de fuego antes que arrodillarse ante la estatua que había hecho Nabucodonosor, y dijeron: no
nos arrodillaremos ante esa estatua. Y si el decreto es que nos echen al horno de fuego, nos morimos, pero no vamos a adorar esa estatua. Eso fue un acto de fe. Finalmente el Señor los libró del horno de fuego y salieron ilesos. Y así muchas otras cosas que la Biblia nos cuenta. Entonces, la Biblia nos habla también de dos personas que quiero referir esta mañana. Uno de ellos era un principal de la sinagoga judía en Capernaum en los días de Jesús. Y otra, en esa misma experiencia que narra la Escritura, una mujer con un flujo de sangre de 12 años, y ambos vinieron al Señor en el mismo momento y se aferraron a Él, y por ese acercamiento podemos evidenciar también las obras que acompañaron su fe y que de alguna manera produjeron un acto sobrenatural en la vida de ellos. La historia está en el Evangelio según San Marcos capítulo 5 y quiero que la leamos juntos a partir del versículo 21 y vamos a leer hasta el final, hasta el versículo 43. Los invito a que estemos en pie un momento más y leamos la palabra del Señor. Dice así la palabra de Dios. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese,
y dijo que se le diese de comer. Amén. Oremos un momento más. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, es tu palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra jamás pasará. Es tu palabra, Señor, alimento para nuestro espíritu, para nuestro ser interior. Es tu palabra lumbrera nuestro camino. Es tu palabra que nos enseña tu voluntad y nos enseña a conocerte más a ti. Gracias te damos por tener acceso a tu palabra con toda libertad en esta mañana. Disponemos nuestros corazones y nuestras mentes para ti y pedimos que el Espíritu de Dios ilumine nuestro entendimiento y podamos cada uno entender tu palabra, conocer tu voluntad, saber lo que tú quieres hablarnos y cómo aplicarlo a nuestra vida para crecer en la fe y para ver tu poder en nuestras circunstancias, en nuestro día a día, porque esa es tu voluntad. Tú eres un Dios real, poderoso, tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y gracias porque tú estás aquí y tú nos ves y tú sabes qué necesidad tenemos de ti, Señor. Háblanos a través de tu palabra, te lo ruego, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, por favor. Entonces hay dos personajes en esta historia que acabamos de leer que se acercan al Señor, casi que en una misma experiencia, en un mismo día. El primero se llama Jairo. Dice la palabra que él era un principal de la sinagoga judía. Entendamos que los seguidores del Señor en su mayoría no eran de la clase religiosa. La mayoría de los sacerdotes, escribas, fariseos y personas principales en las sinagogas judías no creían en el Señor. Y este, que era un principal de la sinagoga, seguramente que tenía los mismos prejuicios de su clase religiosa para acercarse al Señor. Además, el hacerlo públicamente. Alguno de ellos, llamado Nicodemo, una vez vino a Jesús, pero vino de noche, en secreto, para hablar con Jesús acerca de los asuntos del reino. Pero esto es diferente porque él, número uno, toma la decisión de venir a Jesús. Eso ya es un acto de fe, ¿cierto? Ahora está en un apuro. Su hija de 12 años está agonizando. Parece que no hay nada más que hacer, se va a morir y él decide entonces en un acto de fe jugársela por encima de sus prejuicios religiosos y venir a Jesús. ¿Qué más da? Unos critican, la gente de mi clase critica esto, pero Jesús puede hacer algo por ella y yo voy a buscar a Jesús. Todavía hay personas hasta el tiempo de hoy que cuando los invitamos a venir a Jesús están pensando, ¿qué dirán? ¿Cierto? ¿Qué va a pensar fulanito o fulanita si me encuentran buscando a Jesús en un acto de devoción, en una iglesia o con la Biblia? Todavía hay hasta el tiempo de hoy personas que podrían tener esa barrera para acercarse al Señor. Pero este hombre toma la decisión de venir a Jesús. Pero no solo ese es un acto de fe de venir a Jesús, sino que al llegar donde está Jesús, en medio de una multitud, él decide postrarse a los pies de Jesús. Y esto ya raya o contradice su teología. Este era un hombre conocedor de las Escrituras y sabía que uno solo se arrodilla ante Dios. Así que cuando él se postra ante Jesús, está reconociendo a Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías, como Dios hecho hombre. Está diciendo, tú eres Dios, porque sabía este hombre por su estatura espiritual como principal de la sinagoga que no debía arrodillarse ante otra persona común, sino ante una deidad. Y él está entonces haciendo un reconocimiento
público, de postrarse ante Jesús. También muchos hasta el tiempo de hoy tienen barrera y tienen dificultad para arrodillarse ante el Señor, así sea solos en la casa. ¿No es verdad? Bueno, los invito a que un día de estos se arrodillen ante el Señor. Quizá hoy mismo, mañana, ahí en su casa, postrarse, especialmente los varones. Mucha gente en el mundo dice: no, yo no me le arrodillo a nadie. Pero es que ante el Señor sí uno debe doblar las rodillas, postrarse y decirle: Señor, aquí estoy. Y ese hombre no lo hizo en privado, allá en el cuarto de su casa, sino que lo hizo ante una multitud. Esto evidenciaba una fe, por lo cual yo pienso que este hombre sí tomó la decisión de aferrarse a Cristo. Él dijo: ¿qué importa? ¿Qué más da? Si otros no están de acuerdo, si otros se burlan de este acto de fe, yo tengo una necesidad profunda y yo voy al Señor. Y no solamente se postra, sino que dice, le rogaba mucho. Eso es otra cosa que gente orgullosa no hace. Yo no le ruego a nadie. Pues sí, cuando se trata de Dios, es importante que aprendamos a rogar, hacer rogativas, oraciones, con insistencia, quizá con lágrimas, y venir ante el Señor. Son actos de fe, ¿verdad? Más allá de una petición simple, o más allá de enviarle un mensajero a ver si podía venir, o una carta, o hacer una petición superficial. Este hombre puso el corazón, porque había fe en su corazón, y esta fe se está evidenciando en su actitud, en su acercamiento al Señor. Suplicó, rogó, pero también esperó, porque justo cuando el Señor le dice: está bien, y atiende a su petición, y le dice: vamos a la casa, la niña está agonizando, vamos a la casa. Entonces aparece esta mujer con el flujo, lo toca, y el Señor se detiene y empieza a preguntar: ¿quién? Y cuando aparece la mujer, empieza a escuchar la historia de esta mujer. Y las mujeres, como hablan con todos los detalles y las cosas, me imagino contando. Y Jairo al lado, desesperado, ¿cierto? Porque mi hija, Señor, mi hija está agonizando. Ya, esa historia, ya la mujer se sanó, pues ¿para qué la escucha más? Ya. Dice que la mujer le contó todo. La historia. Para que una mujer cuente la historia, eso no lo hace en un minuto, ¿cierto? Tuve que haber pasado varios minutos por lo menos. Y ahí estaba el hombre en un acto de fe, esperando en el Señor, que se toma su tiempo, que no tiene afán, porque Él sabe lo que va a hacer, es soberano. Pero a veces nosotros estamos desesperados, ¿cierto? Y en un acto de fe debemos aprender a esperar al Señor. Luego creyó en Jesús, le llevó a su casa, y Jesús va a la casa y deja solamente entrar a 3 de los discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, para presenciar ese momento de un milagro asombroso, y solo los padres de la niña. Pero cuando este hombre está esperando y escuchando la historia de la mujer, le llega la razón de la casa. ¿Cuál era la razón? Jairo, la niña se murió, ya no hay nada que hacer, no moleste más al maestro. Él se había hecho molestoso, seguro. No molestes más al maestro, no insistas más, porque ya no hay nada que hacer. Pero aún ante eso, el Señor entendió lo que estaba pasando. Estaba pendiente de la mujer, de la historia, pero entendió lo que se decía. Y dice que entonces quizá le puso la mano a Jairo encima y le dijo, ¿qué le dijo? Ustedes acabarán de leer su texto. ¿Tienen la Biblia? No. No temas, cree solamente. Quisiera que pusiera usted la mano sobre la persona que tiene al lado y le dijera esto: no temas, cree solamente. Qué palabras tan reconfortantes, ¿cierto? Señor, pero la niña se murió. No temas, cree solamente.
Ahora es difícil creer bajo una circunstancia así, ¿verdad? Si ya se murió, ¿ya qué vamos a hacer? Pero ya conociendo al Señor y por la historia que leemos en la palabra, un Lázaro de 4 días de muerto, sí todavía había algo que hacer, aún frente a la muerte. Alabado sea el Señor. Y este hombre entonces cree en el Señor, es alentado en su fe, obedece al Señor en sacar a la gente de la casa, en estar solo con su esposa en ese cuarto, y luego vio la gloria del Señor. Cuando yo veo a Jairo, veo un hombre aferrado a Jesús, ¿verdad? Con una fe que uno dice de admirar. Sí, en medio de una necesidad, pero aferrándose al Señor como su única esperanza de vida y de salvación para él, para su hija, para su casa. Necesitaba del Señor. Se necesita que nosotros también tengamos una fe así, de aferrarnos al Señor. Yo te pregunto hoy, ¿qué tanta es tu fe? ¿Qué tan aferrado estás tú al Señor? Ahora, no necesitas estar en una situación de calamidad extrema, aunque a veces esos son los momentos en que precisamente nos aferramos, pero debería ser que en el día a día, de manera natural y entendiendo, con sabiduría por la palabra de Dios, tomemos la decisión de estar agarrados y aferrados a aquel que es el camino, la verdad, la vida, nuestro Salvador, nuestra esperanza, y decirle cada día, reconociéndole: Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi razón de vivir, yo sin ti no sé vivir, fuera de ti nada deseo en el mundo, yo quiero estar aferrado a ti. No necesariamente porque tenga una calamidad extrema, pero como pecador, como ser humano, en cada día, en cada situación de mi vida, yo quiero pasarla aferrado de tu mano. Yo quiero reconocerte como mi Dios, mi Señor, mi Salvador, y estar aferrado a ti. ¿Qué tan aferrado estás al Señor? Algunos quizá estaban ahí alrededor en la multitud que había, pero no tenían la fe de Jairo, ¿sí o no? Algunos estaban ahí de curiosos, o siempre cuando hay multitudes, otros se agregan porque ven una multitud, ¿sí o no? ¿O no pasa así? Aún en los accidentes de tránsito, que se arman los trancones más impresionantes. ¿Por qué? Por los chismosos, que al pasar tienen que detenerse y hasta tomar la foto. Entonces en la multitud hay mucha gente así, o simplemente arrastrados por la multitud, pero sin una fe de un arraigo y de una calidad como la fe de Jairo. Y yo le oro al Señor para que en esta mañana cada persona que está aquí, que ha entrado por estas puertas, pueda tener en su corazón tal fe que Dios mismo diga: qué bonito, qué maravillosa fe y qué entrega, qué devoción, qué entusiasmo por el Señor y qué reconocimiento del Señor. Porque entre la multitud había gente que estaba ahí para cuestionar al Señor, que estaba ahí para criticar, que estaba ahí para curiosear, pero habían otros que se acercaban como Jairo, con una fe y con una necesidad profunda del Señor. Y el Señor entonces responde a esa necesidad, y el episodio queda registrado en la palabra de Dios para que se cuente a través de las generaciones. Hasta hoy estemos hablando de la fe de un hombre que se aferró al Señor y que se acercó con un corazón dispuesto. Que nuestra fe también sea como de marcar historia. Amén. Y ahí es donde hay que evaluar qué clase de fe yo tengo y cómo estoy respondiendo yo a ese acercamiento al Señor. El segundo personaje es la mujer con el flujo de sangre. Entendamos este problema de esta mujer. La Biblia dice que ella por 12 años había estado padeciendo esta enfermedad. Es una enfermedad que hasta hoy es una enfermedad complicada, dolorosa. Una persona con un flujo de sangre constante por 12 años.
Imagino que sin transfusiones en ese tiempo y sin los tratamientos que hoy hay para eso, era una mujer acabada físicamente, ¿cierto? Anémica. Y dice que había gastado todo lo que tenía en médicos y no había encontrado mejoría. Antes le iba peor. Muy dolorosa esta situación. 12 años con esa enfermedad. Además, el tener ese flujo en la sociedad judía la marginaba. Porque según la ley de Moisés, la mujer que tenía flujo era declarada impura. Y al estar impura tenía entonces limitaciones. No podía ir al templo, no podía reunirse con otras personas que eran consideradas puras, no podía tocar a otras personas porque eran contaminadas por su impureza. Así que tenía que estar apartada. Esto le generó un problema no solo físico, sino emocional, familiar, psicológico. Y era una mujer marginada, afectada en toda su vida, económicamente, físicamente, familiarmente, socialmente, desesperada en medio de su situación. Ella decide venir a Jesús en un acto de fe. Dice, oyó hablar de Jesús y decidió acercarse a Jesús y vencer por la fe las barreras que habían para llegar a Jesús. Y admiro la fe de esta mujer, porque en principio cuando ella toma la decisión, se está jugando la vida. Está diciendo casi como dijo la reina Esther en su tiempo: si perezco, que perezca. Porque si era descubierta en ese acercamiento, metida entre la multitud y más para tocar a Jesús, podía ser apedreada. O podría ser insultada, cuando menos. Y era una situación muy vergonzosa para ella, el ser descubierta quizá en ese intento de acercarse a Jesús y de meterse entre la multitud. Pero la fe que esta mujer tiene en su corazón le da para tomar la decisión de venir a Jesús, para meterse entre la multitud. Se esforzó por acercarse, porque no era fácil entre tanta gente poder acercarse. Y uno de los escritores sagrados dice que ella vino por detrás. Veo a esta mujer casi que arrastrándose. Si bien el principal vino de frente y se postró, ella viene y se acerca a Jesús por detrás, se arrastra, y su pensamiento en fe era: si tan solamente tocare el borde de su manto, seré sana. No necesito ni siquiera que me hable, no necesito que me mire, no necesito que ore por mí. Si tan solo lo toco, seré sana. Esa era su fe, y en esa fe la impulsa a hacer lo que hizo. Alabado sea el Señor. Y efectivamente, cuando ella entonces dice que tocó el manto de Jesús, me ha llamado mucho la atención entender que la palabra que se traduce en nuestra Biblia como tocó, en el griego inicialmente lo que significa esa palabra es aferrarse. Se aferró, y marca realmente toda la fe y toda la necesidad profunda de esta mujer, que si bien solo tocó el manto, fue una manera de aferrarse a Dios, aferrarse al Señor como su única y tal vez su última esperanza de vida y de solucionar su problema. Pero ella viene con una fe en su corazón que es de admirar. Y cuando toca el manto del Señor, dice la palabra que en ese mismo momento la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Alabado sea el Señor, gloria a Dios. Un toque de fe. Y también dice la palabra que Jesús mismo sintió que poder salió de él y dijo: alguien me tocó. Bendito sea el Señor. Qué bonita una fe así, ¿cierto? Que produzca algo en ti, pero que además produzca algo en Dios y diga: wow,
alguien, ¿cierto?, tomó virtud, tomó poder. Y el Señor sintió lo que pasó y se dio cuenta. Y seguramente que sabía quién era. Pero Él pregunta: ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Y los discípulos empiezan casi que a regañarlo. Pero maestro, o sea, estás en medio de una multitud, todos te aprietan, todos te llevan de un lado a otro entre la multitud, o sea, vas casi que tocado por todos y caen sobre ti. La Biblia dice que los que tenían enfermedades y plagas y todo, caían sobre él, era hasta difícil andar. Y tú preguntas: ¿quién me ha tocado? Sí, yo sé que muchos me han tocado hoy, pero es que hay alguien que me ha tocado de manera distinta, con fe. Hay alguien que me tocó de una forma distinta, con una fe diferente. No es lo mismo tocar al Señor o acercarse al Señor o tener contacto con Él, venir al Señor de manera común a acercarse con un toque de fe. No sé si me doy a entender. En medio de las personas que estamos aquí hay diferentes categorías y grados de fe. Y el Señor conoce el corazón y Él sabe de la fe de cada mujer, de cada joven, de cada niño, de cada persona. ¿Cómo es que has venido acá? ¿A qué viniste? ¿Viniste realmente con la fe, la devoción, la entrega, el entusiasmo de conectarte con el Señor y lograste tocar el corazón del Señor y el Señor sabe que entonces la gracia ha fluido sobre ti? ¿O viniste porque es costumbre, porque mi mamá y mi papá me dijeron que había que venir, porque alguien me invitó y pues me da pena decirles que no, porque es bonito estar aquí, me gusta relacionarme con las personas que están aquí, tengo buena amistad y qué chévere estar ahí? Además es una buena costumbre. Pueden haber diferentes, ¿cierto?, razones, motivos y formas de acercamiento. Pero estos dos acercamientos, el de Jairo y de la mujer con el flujo, fue un acercamiento ejemplar en cuanto a la fe que los motivó a hacer lo que hicieron y a la manera como se acercaron. Vuelve y pregúntale que está: ¿y tú cómo te acercas hoy al Señor? O sea, ¿qué te trae aquí? Porque yo sé que el Señor está aquí, ¿o no? Él dijo: donde hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy, ahí estoy. Y yo sé que el Señor está aquí. Y es el mismo Señor que sanó a la mujer, que resucitó a la niña, que atendió a Jairo, a su necesidad. Pero es el mismo Señor que está esperando de nuestra parte una fe auténtica, genuina y acompañada también de un obrar que corresponde a la fe. Alabado sea Dios. A jugárnosla por el Señor. Y esa es mi reflexión de esta mañana. O sea, ¿qué categoría de fe? ¿Cómo es mi fe? Que evaluemos nuestra fe y que de manera intencional nosotros le pongamos propósito personal a nuestra fe, a nuestro acercamiento al Señor. Porque nos podemos acercar a Jesús arrastrados o empujados por la multitud, o nos podemos acercar al Señor con un propósito claro y una fe trascendente para estar a los pies del Señor. Y esa fe no será del domingo en la mañana, sino de cada día y de cada momento, en todo lugar donde podemos nosotros aferrarnos al Señor y ver entonces sus maravillas, su poder y su gloria en nuestras vidas. Recibiremos la palabra del Señor cuando Él dice: no temas, cree solamente. Aunque la cosa se complique más, cree solamente. O recibiremos la palabra como le dijo a aquella mujer: tranquila, no tengas temor, tu fe te ha hecho sana y te ha hecho salva, vete en paz. Y a partir de ese día la vida de esta mujer cambió, porque cualquiera que se acerca al Señor con una fe genuina, su vida le cambia. La Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, o si alguno viene a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas
pasan y todo es a partir de ahí hecho nuevo. Y el Señor empieza a obrar esa más grande aventura de un caminar con el Señor, guiados por Él. Pero debemos revisar nuestra fe, cómo es que nos acercamos al Señor y que haya un propósito definido. Yo encuentro personas en la Biblia, no sé cómo nació eso en su corazón, tratando de acercarse al Señor con un acto heroico. ¿Cómo demuestro mi fe? ¿Cómo puedo poner mi fe? Y cuando uno tiene esa devoción y esa consagración al Señor, el Espíritu de Dios le va a guiar. Yo le estaba contando esta mañana a los líderes que vienen a devocional temprano, a las 8:30, los servidores que están ahora mismo ocupados en varias labores y no prestando atención como ustedes a la palabra. Ellos vienen más temprano y tenemos un momento de oración con ellos, a las 8:30. Y le estaba compartiendo un testimonio de mi madre, que ya partió a la presencia del Señor hace 2 años, pero que en el año 2001 ella estuvo muy grave, muy enferma, y sus 14 hijos nos habíamos reunido prácticamente a esperar la hora ya de su partida. Y una mañana que yo vine a orar con ella, como a las 10 de la mañana en esos días, alguien de mis hermanos o mis hermanas le había dado plata a mi mamá. Yo no sé para qué, porque en una de esas uno aporta la plata, es para la comida, para las medicinas, hacemos la vaca entre todos, ¿cierto? Para sostener ese momento y más una familia tan grande. Pero alguien le dio unos billetes a mi mamá y mi mamá los tenía debajo de la almohada. Entonces cuando yo vine a orar con ella, me dijo: mi hijo, le voy a decir esto porque usted es pastor y usted sí me entiende. Es que yo hace días he venido hablando con el Señor porque mis ofrendas en la iglesia son cositas mínimas. Yo doy 5,000 pesitos, 10,000 pesitos, por ahí usted sabe que pues yo no manejo dinero, pero yo le he venido orando al Señor que yo quiero hacer una ofrendita significativa, decía ella. Y aquí tengo unos billeticos. Alguien me trajo una plática y aquí está bajo la almohada. Entonces, por favor, yo necesito que usted tome ese dinero y vaya a la iglesia donde yo asisto. Mañana, era día sábado, entonces me dijo: mañana va a la iglesia donde yo voy y coloca ese dinero en un sobre, lo pone en el alfolí, ponga mi nombre allí, porque esa es una respuesta a una oración que yo le he hecho al Señor y ahora lo puedo hacer. Y me dio esa plata, yo la llevé a la iglesia, la puse en un sobre y por la tarde me está diciendo: ¿hiciste la vuelta? Y dije: sí, señor, ya está hecho. Dígale a los muchachos y a las muchachas que no se pongan a gastar tanta plata en médicos, que si el Señor me quiere sanar de esto, me va a sanar, y si no, me voy con el Señor. Fue lo que dijo. Efectivamente, en esa semana el Señor la sanó. Desde 2001 vivió casi 20 años más, hasta hace 2 años que el Señor la llevó a su presencia. Pero cuando pienso en eso, yo digo: ese fue un acto de fe, de devoción, de confianza en el Señor. Esas cositas Dios las ve. Amén. ¿No les parece? Cuando alguien toma una decisión así, es algo sencillo, parece, pero es un acercamiento de confianza en el Señor y de devoción al Señor y de amor para Él. Como aquella mujer que después de la resurrección de su hermano Lázaro, Jesús estaba en la casa, en una comida, lo estaban atendiendo, dándole gracias con los discípulos. Y la hermana de Lázaro dice que buscó por allá entre sus cosas y encontró un frasco de perfume de nardo puro, costosísimo, y vino y quebró el frasco y derramó ese aceite sobre la cabeza del Señor, y toda la casa se llenó del olor al perfume. Y Judas, que era el tesorero del grupo, dijo: ¡qué desperdicio! ¡Uah! Y sacó la calculadora de una vez y cuánto podía valer ese frasquito de perfume, y lo valoró en 300 denarios. 300 denarios, un denario era el salario de un jornalero al día. Calcúlelo hoy en día por baratico, en 50,000 pesos. ¿Cuántos son 300 denarios a 50,000 pesos? Como 15 millones de pesos, ¿cierto? Eso valía el perfumito. ¿Usted tiene uno en la casa así, de 15 millones, el perfumito? Eso fue lo que ella encontró entre sus enseres,
y quiso con eso honrar al Señor. Entonces, cuando Judas hace ese comentario, dijo: qué desperdicio, no me parece. Ese perfume se hubiera vendido por 300 denarios y habíamos ayudado a los pobres. ¿Y qué dijo el Señor? Judas, deja tu comentario para otro momento. Los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendréis. Y esta mujer ha hecho algo significativo y será recordada por eso, porque ha ungido mi cuerpo para la sepultura. Porque en esa misma semana se dio la pasión y la crucifixión. Eso sucedió como 3 días antes de la crucifixión. Wow. Y quedó para la historia recordarlo. Y entonces uno se pregunta: ¿y yo cómo demuestro mi fe? ¿Verdad? Porque según Santiago dice: la fe sin obras es muerta. Si tú dices que crees, pero no evidencias de alguna manera tu fe, y tú mismo no te preguntas: ¿y yo qué puedo hacer? ¿Yo qué podría hacer? ¿Yo qué podría ofrecer? ¿Cómo podría mostrar mi fe en el Señor? Una vida santa, tal vez, apartarme de algún pecado con el cual he estado practicando y esto me ha estado dañando, y de pronto el rompimiento con eso en un acto de fe, el rompimiento de una relación sentimental, o bueno, tomar decisiones radicales deben ser tomadas en actos de fe, y que la fe que nosotros profesamos en el Señor sea una fe que produce entonces milagros y testimonios para ver la gloria de Dios y para que otros puedan entender mejor al Señor y puedan conocerlo a través de nuestras experiencias de fe. Que la fe tenga propósito personal, porque la fe se perfecciona por actos heroicos. Cuando tú lees Hebreos 11 y ves todo lo que muchas personas hicieron en la Biblia por medio de la fe, dice: bueno, entonces mi fe tiene que estar acompañada también de un obrar. La fe ha de mostrar la gloria de Dios, como en este caso para Jairo y para esta mujer con su flujo, y que no solo produzca milagros en nuestra vida, sino que sea digna de registrarse como testimonio para alentar la fe de otras personas hasta el tiempo de hoy. Y que tus hijos puedan decir: de verdad mi papá es un hombre de fe, de verdad mi mamá es una mujer de fe, o mi abuela, de verdad que este hermano en Cristo es un hombre de fe. ¿Y por qué lo va a ver? Porque evidencia con sus obras la calidad de fe que profesa. Y esto se ve de tantas maneras, muchas formas. Cuando tú lees la Biblia está llena de testimonios sobre esto: la devoción, la piedad, la entrega, la rendición al Señor, que como cristianos el Señor espera de cada uno de nosotros. Este hombre, Jairo, un hombre de mucha dignidad en la sociedad, se acercó al Señor postrado y rogando, y fue escuchado. Y una mujer de 12 años de enfermedad, en indignidad y en impureza, se acerca, y el Señor la expone públicamente, pero no para avergonzarla, sino para sanar su corazón y para hacerla un testimonio de vida para nosotros mismos, y sacarla de su indignidad y ponerla en honor para la gloria del Señor. Porque eso es lo que hace el Señor. Al que se encuentra humillado y quebrantado, el Señor lo sana y lo levanta. Yo también lo libraré, dice en el Salmo 91, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Eso quiere hacer el Señor contigo, conmigo. Y la fe, mucho más preciosa que el oro que tenemos en el Señor, debe ser perfeccionada por las obras. Que Dios nos guíe en esta semana. ¿Qué actos de fe
debemos nosotros, ¿cierto? Colocar intencionalmente en nuestro acercamiento al Señor, ya que la fe debe ir acompañada de obras, porque la fe sin obras es muerta. Muéstrame tu fe sin tus obras, yo te mostraré mi fe, decía Santiago, por mis obras. Que Dios te guíe. Oremos al Señor. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y dile: gracias te doy, Señor, por tu palabra. Gracias porque al acercarme a ti en esta mañana, en este lugar, es porque tú estás obrando en mí y de alguna manera yo tengo necesidad de ti. Pero dile: Señor, aumenta mi fe, ayuda mi incredulidad, ayuda mi devoción, dame sabiduría y entendimiento, inteligencia espiritual, guía, para que también, Señor, sea motivado e inspirado por el Espíritu Santo a evidenciar esta fe que profeso en ti con obras que yo mismo necesito, mi familia necesita, la gente que está alrededor de mí, para conocerte a ti mismo a través de un caminar de fe. Dile al Señor: yo quiero ser un hombre de fe, una mujer de fe, una persona que cree firmemente, verdaderamente en ti, Señor. Yo no quiero ser simplemente un religioso superficial. Yo quiero vivir una vida consagrada a ti. Y si hay alguien que hoy necesita acercarse al Señor profundamente o entregarle su vida, puede orar conmigo y decirle: Señor, yo te necesito. Reconozco que he vivido lejos de ti. Reconozco que mi fe en ti ha sido muy floja. Pero en este día, Señor, yo estoy aquí escuchando tu palabra y me doy cuenta que necesito más de ti. Te entrego mi vida, te entrego mi mente, mi corazón, todo mi ser, todo lo que soy. Te reconozco como el único Salvador, como el único Señor y Dios, el Cristo resucitado, que volverás pronto por segunda vez. Y te entrego mi vida, Señor. Todo lo que soy, todo lo que tengo, es porque tú me lo has dado y te pertenece a ti, Señor. Lo pongo a tus pies y me rindo ante ti. Proclamo con mi boca que tú eres el Señor, con todo mi corazón que tú eres Rey. Adoro y exalto tu nombre, Señor. Gracias, gracias por esta iglesia, los que estamos aquí, los que están desde su casa también, les bendecimos en esta mañana. Y pido por la gracia de Dios que el Espíritu de Dios lleve esta palabra a lo profundo de cada corazón y la haga germinar y producir fruto para la gloria de tu nombre, Señor. En Cristo Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Adoremos juntos al Señor y declaremos en una canción nuestra fe al Señor, nuestra confianza en Él. Quizá hay cosas, hay muros, hay situaciones en nuestra vida que deben cambiar, circunstancias en las cuales estamos esperando un obrar de Dios. Y el Señor está esperando de nosotros pasos de fe hacia allá, creyendo verdaderamente en Él y en su poder. Aquí estamos, Señor.